Muy buenas tardes, familia. Les damos la bienvenida a esta primera transmisión de New Generation Family Church, familia de una nueva generación. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes compartiendo lo que el Señor tiene en nuestros corazones, lo que el Señor nos ha aportado en nuestra vida para poderlo compartir con ustedes. Déjenos saber de dónde nos están siguiendo, de dónde están escuchando, escriba su nombre, escriba de qué parte del planeta puedes estar, porque ahora por estos medios es muy fácil llegar a muchísima gente. Entonces, es muy rico poder estar aquí con ustedes, poder compartir en esta primera transmisión que tenemos. Mi nombre es Sergio Quesada. Y mi nombre es Patricia Quesada. Entonces, bueno, nos alegramos muchísimo de poder estar aquí. Vamos a estar, como ustedes saben, todos los domingos a las 12 del día, hora de Noruega, compartiendo la palabra con ustedes, compartiendo las enseñanzas de Cristo Jesús, para que podamos ir creciendo y madurando en el conocimiento de Él, porque de eso se trata. Es que nosotros cada día vayamos conociendo más y más al Señor de tal manera que podamos vivirlo, experimentarlo en el diario caminar. Yo creo que durante mucho tiempo hemos conocido o oído de Dios, pero la realidad es que cuando el Señor viene y transforma nuestra vida, ahí empieza el verdadero conocimiento de Cristo en un tiempo real y con experiencias del Espíritu Santo guiándonos, mostrándonos al Padre, mostrándonos al Hijo y revelándonos a la vida a la cual Él nos llamó. Sí, bueno, yo también quiero saludarlos. Estoy, la verdad, muy contenta de poder hoy estar aquí con cada uno de ustedes. Saludo a toda mi familia aquí en Kristiansand, que se encuentra en este momento conectándose, y todos los que por el camino se irán conectando. Un saludo bien especial de parte nuestra. Estamos bien contentos de poder estar en esta transmisión porque realmente tenemos muchísimo deseo de poder servir a esta comunidad en la cual Dios nos ha colocado, y que pues que sabemos que necesita de Dios. Yo creo que una de las cosas que tanto Sergio como yo tenemos en el corazón es poder llegar a las personas tal y como ellas son, aceptarlas tal y como ellas vienen, y que ellos puedan conocer el propósito eterno del Padre en Cristo. Eso es lo que realmente arde en nuestro corazón, que la gente pueda conocer al Señor, pueda saber cuánto Dios le ama, cuánto Dios tiene para darse a conocer, y también poder ver esas vidas transformadas, pero de manera real, de manera, digamos, auténtica, en donde la gente verdaderamente puede depender de Dios y no de los hombres. Yo tengo aquí un texto que quisiera compartirles con usted, que creo que es un texto que, bueno, nosotros primeramente hoy lo recibimos de parte de Dios para nosotros, pero usted que está allí escuchando, Dios también tiene esta palabra para usted. Y esta palabra está en Primera de Corintios 15:58. Si quiere, anótelo por allí. De pronto toma un poco de tiempo buscarlo, pero es Primera de Corintios 15:58, y dice así. Esto lo dice el apóstol Pablo. Dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es vano. Y yo creo que hoy comenzamos con ese broche en nuestro corazón, sabiendo que todo lo que a través de nosotros sucede y va a suceder es gracias a la bondad que Dios ha manifestado a nosotros de manera personal, porque definitivamente Él nos ha dado bastante y todavía hay mucho más en qué ahondar y en qué conocer al Señor, y de eso mismo es de lo que nosotros queremos entregar. Nosotros damos de lo que recibimos, y la verdad que estamos con mucha disposición de poder no solamente servir aquí en la ciudad de Kristiansand, sino en cada país que haya gente que se quiera conectar con esta transmisión, o que tenga un corazón como que se identifique con el corazón de nosotros, y quiera conocer al Señor, quiera avanzar, quiera servirle al Señor, que sepa que ha sido llamado por Dios y que necesita gente a su lado para ser entrenado. Yo creo que todas esas personas siéntanse bienvenidas. Aquí todos somos bienvenidos. Todos tenemos un lugar en la casa de Dios, y el Señor quiere más que todo es transformar nuestra vida para que nosotros podamos ser de bien, de aporte a otras personas
en el contexto en el que nos encontremos. Así que pues yo creo que hoy es un gran día para nosotros, ¿no? Sí, 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 es un buen día. Ya tenemos conectados a Isaac, Luis Carlos, Miguel, Pedro. Saludos a todos. Nos Un alegra que saludo. estén ahí con nosotros. Sí. Mándanos un dedito así, eso es chévere. De vez en cuando ver la figurita que sube. Pero Sí. muy rico poder estar con ustedes en esta mañana, esta tarde ya, compartiendo un poco. Como dice Pati, mi esposa, el deseo es poderles aportar a ustedes lo que el Señor nos ha dado, y sabemos que a la medida que nos vamos a ir conociendo, todo lo que ustedes también van anotando, escribiendo, y el contacto que vamos a tener, nos van a ir aportando a nosotros también en el crecimiento nuestro también. Es un mutuo Claro. desarrollo y crecimiento Sí. dentro del cuerpo de Cristo, Así es. para que podamos dar a conocer a quién, a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está precisamente para eso, para poder dar a conocer las virtudes del Dios Todopoderoso, de su Hijo, que nos llamó para que nosotros podamos dar a conocer de su amor, de su misericordia y del camino de la vida que es Él. Sí, chévere. Yo creo que me salgo para un ladito porque ahora sigue ya aquí mi esposo, ¿no? Ahora entra ella con la función técnica de Bueno, esta parte. ahora en un rato nos vemos. Bueno, me gustaría que sacaran sus Biblias. Hoy vamos a leer unos versículos, pocos versículos, no vamos a abundar demasiado, pero sí quiero hablarles de algo que para mí ha sido muy tremendo poder expresarle a otras personas. Normalmente, cuando hablamos de la vida, la gente está enrollada en sus problemas, sus dificultades, y aunque vivimos, no tenemos claro verdaderamente qué la vida es. Yo, por ejemplo, también he hablado con muchas personas, y vemos que la naturaleza del hombre siempre está en búsqueda de prolongar la vida, incluso de, si fuese posible, que tuviéramos vida eterna. Y la realidad es que para toda persona que ha creído en el Señor, en el Espíritu Santo, esa realidad es posible. El título de la enseñanza de hoy se llama El secreto de la vida eterna. ¿Por qué el secreto? Porque es algo que siempre ha estado escondido desde el principio de los tiempos, pero que no se conocía. Ustedes, como saben, siempre la humanidad ha deseado es tener vida eterna por medio de medicinas, prolongarla, incluso poder de pronto, como les dije al comienzo, adquirirla de alguna manera y vivir para siempre. Yo me acuerdo cuando pequeño también vi varias películas de ciencia ficción, incluso una muy famosa que se llamaba la de Indiana Jones, y donde el propósito de la película era llegar a un lugar donde ahí había estado una copa muy especial, la copa donde Jesucristo había tomado la cena, y tomar de esa copa para poder tener la vida eterna. Hace unos días también leí un artículo en el periódico donde hablaban de personas que verdaderamente están congeladas en tanques especiales para poder de pronto en un futuro poder ser revividos y poder prolongar su vida. Aunque ya murieron, están congelados para poder prolongar la vida, porque el deseo del hombre es poder vivir. ¿Sí? Dios nos creó con esa naturaleza de poder vivir y expresar lo que Él ha puesto en nosotros. ¿Qué harías tú si hoy entendieras verdaderamente el misterio de la vida eterna? Yo sé que muchos de ustedes que nos siguen ya llevan tiempo en el Evangelio, conocen de lo que estoy hablando, pero hay muchísimas personas que de pronto en el recurrir de esta transmisión que no nos conocen o no conocen al Señor Jesús, no conocen de lo que estoy hablando. Pero ¿qué tal si hoy tú pudieras entender, tus ojos fueran abiertos y tu corazón fuera abierto para entender el misterio de la vida eterna? De pronto lo que oigas no es necesariamente lo que crees que vas a escuchar o que crees que es, porque nos hacemos unas ideas de lo que la vida eterna puede ser. Como les digo, no es una pregunta con truco, es una pregunta fácil. ¿Qué harías tú si hoy entendieras el misterio de la vida eterna? Haz esa pregunta. En estos próximos minutos vamos a tratar de llegar a la explicación para que ustedes puedan entender la vida eterna verdaderamente de qué se trata, la vida eterna qué es. Y para eso pues necesitamos ir al principio, aquel que conoce todas las cosas, aquel que antes de la creación de esta tierra y este mundo ya tenía la respuesta. Acuérdense que el título es el misterio de la vida eterna. Un misterio es algo desconocido, pero que por causa de algo se ha venido a revelar. ¿Sí? Empecemos entonces con San Juan capítulo 1, versículo 1 al 4.
Anótelo ahí en algún lugar o abra su Biblia para que compruebe que lo que estoy leyendo es algo que está escrito en las Escrituras y de esa manera el Señor le vaya hablando. Si hay una cosa que para mí ha sido muy importante es leer las Escrituras cuando el predicador está predicando. ¿Por qué razón? Porque una cosa es oír el mensaje, y a veces el mensaje desafortunadamente entra por aquí y sale por acá, pero cuando tú lees el mensaje, cuando el Espíritu Santo te revela lo que ahí está escrito, es otra cosa. Entonces, si no lo lees ahorita conmigo, tenlo guardado y léelo después para que el mismo Espíritu te vaya revelando por medio del entendimiento y la revelación de las Escrituras para que puedas ver lo que el Señor tiene para ti y para mí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, noten muy bien, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa es la traducción Reina Valera de 1960. Hay otra traducción de lenguaje actual que dice esto. Anoten bien. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Me encanta esa traducción porque de una vez personifica, ¿sí?, de que no era algo, era alguien, ¿sí? Antes que todo comenzara, ya existía aquel. Habla de un ser, una persona, ¿sí? Por eso nos lleva a ubicarnos correctamente. A veces pensamos que la vida es algo. Y aquí nos está hablando totalmente de otra cosa. Aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Ese es el San Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Ahora saltemos a San Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo, otra vez refiriéndose a alguien. Cuando tú dices, aquel hombre, aquel amigo mío, estás personificando a una persona, no estás diciendo una cosa, estás hablando de una persona específica, ¿sí? Y aquel hombre compró esa casa, y aquel hombre fue el que corrió más rápido, ¿sí? Ya de una vez estás poniendo una característica de alguien, de un ser, y aquí nos lo dice muy claro. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo sé que para ustedes que han leído la Biblia en muchas ocasiones ya saben de quién estamos hablando, pero si hay alguien nuevo, quiero que vayas entendiendo que está hablando de un ser real. No de algo, sino de alguien, porque es muy diferente. En San Juan capítulo 11, 25 nos dice así. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Noten bien lo que dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea que este verbo que estaba con el Padre, aquel ser, aquella persona que en el principio ya estaba con el Dios antes de la formación del mundo, en aquel donde habita, donde emana la vida y la luz de los hombres, ¿sí?, se hizo carne, vino y se manifestó en medio de nosotros los hombres en cuerpo de carne y hueso. Yo creo que ya saben de quién estamos hablando. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino aquí a esta tierra y mientras que caminaba con los discípulos, hablando con ellos, les empieza a decir, yo soy la resurrección y la vida. Como les dije, el título de esta enseñanza es la vida eterna, el secreto de la vida eterna. Y vemos que este secreto ya se empieza a revelar, a mostrar, a traer claridad a nosotros, de que no estamos hablando de una cosa, porque a veces cuando pensamos en la vida pensamos en una cosa. La vida no es una cosa, la vida es un ser. Aquí mismo lo estamos describiendo. Aquella vida que es la luz de los hombres,
aquella vida que estaba con el Señor, por el cual todas las cosas fueron creadas, aquella vida que siempre ha existido, pero que estaba escondida, vino y se reveló, se manifestó, tomó cuerpo de carne y hueso y habitó entre nosotros los hombres, como dice en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vivió, compartió, se experimentó y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas fueron experiencias y cosas que escribieron los discípulos y los apóstoles en la Biblia para que nosotros entendiéramos de quién está hablando. Este secreto ya para nosotros no es un secreto, es una verdad mostrada, una revelación, es un misterio, es algo que para nosotros ya es una realidad, ¿sí? Poder entender que la vida no es algo que por ahí, sino que es un ser de donde emana esa vida para que nosotros podamos experimentarla. Y aquel verbo fue hecho carne. Después dice en San Juan 11:25, como les decía, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay otro versículo en San Juan 14:16, Jesús otra vez volviendo a hablar, les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esto nos lleva a la respuesta principal. ¿Qué es la vida eterna? Pregúntate tú, de lo que hemos acabado de leer. Porque decíamos de que para poder encontrar la respuesta a la pregunta de cuál es el secreto de la vida eterna, cómo vivir para siempre o cómo tener una vida eterna, no es una pastilla, no es una píldora, no es algo que te inyectas, no es algo que el hombre te puede proveer, porque estamos hablando no de algo, sino de alguien, y ese alguien vino a manifestarse, vino a darse a conocer, para que los hombres de esta tierra pudieran saber qué es vivir y qué es la vida. Bueno, la respuesta final, el punto que marca con sello y que no se puede negar en cuanto a la vida, lo encontramos en San Juan 17:1-3. Vayan a San Juan 17:1-3. Muchísimas veces uno lee las escrituras y por alguna razón creo que uno no lee atentamente. Seguro les ha pasado a ustedes, como me ha pasado a mí, ustedes leen el versículo y después de un tiempo dicen, bueno, y lo vuelven a leer y años después tú lo lees y dices, pero Dios mío, yo cuántas veces he leído este versículo y por qué no he visto lo que aquí está hablando, lo que está diciendo. Creo que les ha pasado a ustedes como me ha pasado a mí porque es algo real. Uno lee las escrituras, sabemos que nos están hablando de Cristo, pero a veces o no leemos atentamente o no tenemos claridad en el mensaje que el Espíritu Santo nos quiere traer a mostrarnos y por eso pasa de que lees, no entiendes. Años después, meses después o días después lo vuelves a leer y dices, pero por favor, miren esta realidad, miren esta profunda riqueza que encuentras cuando lo lees. San Juan capítulo 17, versículo 1-3. Miren lo que dice. Vamos a leerlo despacio para que ustedes vean que todo lo que hemos estado leyendo anteriormente en otros versículos viene a culminación aquí en este versículo que me parece fantástico. Dice, estas cosas habló Jesús. ¿Quién fue el que habló? Sí, muy bien, Jesús, como ustedes dicen por ahí atrás. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ok. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quién le dio potestad? ¿Quién le dio autoridad y poder para estas cosas? El Padre. ¿A quién? A su Hijo para que le dé vida eterna a toda carne, a todos los que el Padre le dé. ¿Sí? El que venga a Cristo por medio de Él, que es la vida, el camino, la luz, pueda que tener vida eterna, como lo dice ahí. Y mira lo que dice en el versículo que sigue. Dice así, note muy bien, y esta es la vida eterna. 2 puntos. Como cuando tú vas a escribir algo en la universidad o en la escuela y dices algo que quieres que sea marcado, 2 puntos, ahí lo deja igual de claro. Y esta es la vida eterna, 2 puntos. ¿Cuál es la vida eterna?
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Les hago la pregunta a ustedes. ¿Habían leído ustedes esto antes? Yo creo que sí. Yo la he leído muchísimas veces. No es la primera vez que lo leo, pero desde hace mucho tiempo que lo leí, me encanta poder ver cómo el misterio de la vida eterna el Señor lo dijo en una frase en la Biblia, muy fácil para que lo entendiéramos. No es algo místico, no es algo raro, no es algo por allá en el mundo de lo inentendible. Dos puntos. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Como nos damos cuenta, la vida eterna no es algo. La vida eterna es conocer a Dios el Padre y a Jesucristo. Ahí mismo lo dice Jesús, no me lo estoy inventando, ustedes lo están leyendo conmigo. Esta es la vida eterna. ¿Por qué? Porque el conocer al Padre y conocer al Hijo es conocer a aquel del cual hemos estado leyendo, el que estaba en el principio, antes de que todas las cosas fueran creadas, el que dice que es el camino, la verdad, la vida, es el que tiene el poder para levantar de los muertos, tanto espiritualmente como físicamente, a todos aquellos el cual el Padre les da. Es aquel que es la luz del hombre, ¿sí? Entonces, tengan eso bien clarito, de que el conocimiento, llegar al conocimiento del verdadero y único Dios y de Jesucristo, ahí empieza la vida eterna. En otras palabras, podríamos decir de que tú y yo, que ya conocemos o hemos empezado a conocer, bueno, creo que podemos decir que ya conocemos a Dios y a su Padre y al Hijo totalmente, porque ellos son el principio del fin. Ellos son inmedibles, ¿sí? Pero ya estamos entrando en el conocimiento de Él por medio de la revelación de su Espíritu a nuestras vidas, por medio de que nos ha convertido a nosotros por el nuevo nacimiento, templos de su Espíritu, partícipes de su iglesia, partes del cuerpo de Cristo, y por eso estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como te das cuenta, la vida eterna no es algo. Quiero que recuerdes eso. Eso es bien importante. Quiero que recuerdes que la vida eterna no es algo. Por alguna razón, nuestra mente siempre que piensa en vida eterna, piensa en algo que tenemos. Nosotros no tenemos algo. Nosotros tenemos alguien, ¿sí? O más bien, alguien nos tiene a nosotros, ¿sí? Porque eso es lo correcto. Él es la vida y la vida, que es la luz de los hombres, nos llamó para que fuésemos partícipes de Él, ¿sí? ¿Y en dónde empieza esta vida? En el conocimiento del Dios verdadero y de su Hijo que revela ¿a quién? Al Padre. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, les decía los discípulos, pero maestro, muéstranos al Padre, muéstranos el Padre. Y Él se rascaba la cabeza como uno a veces dice, ay Dios mío, estos muchachos ¿hasta cuándo van a escuchar? El que me ha visto a mí, decía Jesús, ha visto el Padre, porque yo vine aquí fue a revelarlo a Él, a que ustedes le conociesen, ¿sí? No un Dios lejano, sino el que ha visto las obras mías, ha visto las obras del Padre, porque lo que veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago, ¿sí? Precisamente, el Señor Jesucristo estaba mostrando la gloria de su Padre en medio de la tierra cuando estaba aquí en cuerpo de carne y sangre caminando con los discípulos. Cuando yo hablo de conocimiento, ¿de qué tipo de conocimiento estamos hablando? ¿Por qué? Porque hay muchas formas de tener conocimiento. Yo puedo conocer al Señor Jesús, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de una forma intelectual o de una forma teológica. Sabemos que hay un Dios, tenemos conocimiento de un Dios y yo creo que hay mucho creyente y personas también no creyentes que tienen un conocimiento o saben de que existe un Dios, pero de una forma mental. ¿Qué quiere decir? De que conocen versículos bíblicos, hacen ciertos ritos que son parte de la religión. Y quiero anotar de que Cristo no es una religión, Cristo es un ser diferente. Él no vino a establecer religiones, Él vino a revelar al Padre.
Y en ningún momento le dijo a los discípulos, bueno, ahora entonces que yo he resucitado, quiero de que empiecen la religión cristiana. Él nunca habló de religiones, él habló fue de dar a conocer el reino de Dios al Padre y todo lo que en ello hay, ¿sí? Pero entonces tenemos que movernos nosotros como creyentes del entendimiento del Señor intelectual a el conocimiento del Señor de comunión. ¿Por qué? Porque eso son dos cosas muy diferentes. En varias ocasiones que he compartido con personas, yo les digo, el hecho de que yo esté casado con mi esposa Patricia no quiere decir de que yo la conozca. Uno puede vivir en la misma casa, compartir comida, puede uno salir y hacer cosas, pero no necesariamente quiere decir que yo la conozco. Es hasta que yo me siento con ella, hasta que yo comparto y ella me comparte lo que hay en su corazón, en sus emociones, en su mente, hasta que sacamos tiempo juntos para uno poder interactuar como personas que empezamos a decir, ah, yo conozco a esta persona. El otro día estaba hablando yo con un joven que queremos mucho, un niño, tiene 13 años, pero tiene un corazón hermoso. Yo le decía, a él le gusta el fútbol, entonces a mí también. Y yo le dije, mira, tú sabes quién es Messi, tú conoces a Messi, ¿cierto? O a Ronaldo, o a estos jugadores famosos, pero ellos no saben quién eres tú. ¿Mm? De la misma manera, tú sabes de que Messi es un buen jugador, pero tú no puedes decir que verdaderamente lo conoces. ¿Por qué? Porque no has sacado tiempo, no tienes tiempo con él, no sabes qué le gusta comer, no sabes lo que piensa al respecto de ciertos temas. No te has sentado en su auto para manejar con él, no has jugado a la pelota con él. ¿Sí? Entonces, aunque conocemos que existen, no necesariamente quiere decir que conocemos a la persona. ¿Pueden entender la diferencia? En noruego me parece fantástico porque se explica la palabra en dos formas mucho más, como que denotan más la diferencia. Es el kjennskap y el kunskap, ¿no? Esas son palabras en noruego para ustedes que de pronto quisieran aprenderlas. Kjennskap es de conocer, kunskap es de conocimiento mental. ¿Sí? El Señor nos dice, no se trata de conocimiento mental, se trata de que ustedes conozcan al único Dios verdadero y al Hijo. Y ese conocimiento es por medio de la interacción y la revelación del Espíritu Santo a las vidas de ustedes. ¿Cómo se hace esto? Obviamente, a la medida que el Espíritu Santo nos va revelando las Escrituras y en la experiencia del diario vivir, caminamos con el Señor Jesús. Es importante que leamos las Escrituras porque ellas nos revelan y nos muestran al Señor. ¿Sí? Desde el principio de las Escrituras hasta el final, las Escrituras siempre van a estar hablando y revelando aquel que es la vida. ¿Sí? Nos llevan a conocer a Jesús y empieza la experiencia de la vida eterna. Acuérdense, la experiencia de la vida eterna no es para algún día por allá, cuando nos muramos y entonces pasemos al mundo espiritual a vivir. No, la vida eterna comienza cuando tú empiezas a conocer, como dice el Señor Jesús, al Padre y al Hijo. Ahí empieza la experiencia de la vida eterna. Tú puedes decir, yo ya estoy en el reino del Hijo amado, experimentando la vida eterna, porque no es algo, es alguien. Y ese alguien me habita, y ese alguien me guía, y ese alguien me está transformando de tal manera que yo pueda tener mayor comprensión y mayor entendimiento de lo que es vivir. ¿Sí? Vivir para Él, porque en Él estamos, y en Él nos movemos, y en Él somos. Él que por todas las cosas, que en todas las cosas fueron creadas, en Él es que estamos nosotros, conociéndole cada día más y más. Bueno, quiero recordarte que el ser cristiano no es una religión. Es bien importante que tú sepas eso. ¿Sí? Yo sé que todos los que están aquí siguiendo ya conocen eso. No se trata de religión, no se trata de que yo cambié de una religión a otra y ahora me llamo y estoy en la religión cristiana. No, se trata de conocer a Cristo, porque Cristo en ningún momento vino a establecer religiones. Religiones que son leyes y estatutos de hombres o interpretaciones de la Biblia para llevar al hombre a cumplir una cierta serie de reglas para poder agradar a Dios o poder acercarse a Dios. El Señor dijo, yo soy el camino. ¿Para quién? Al Padre. Yo soy la verdad. ¿Para qué? Para conocer al Padre. Y yo soy la vida, lo dice Él. ¿Quieres tú conocer el camino, la verdad y la vida? No estamos hablando de temáticas, estamos hablando de una persona, de un ser que se hizo carne y que vimos su gloria, dicen los apóstoles, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de la gloria de Dios.
¿Mm? Entonces, el ser cristiano es empezar a conocer a Jesús. Y a la medida que vamos conociendo y vamos viviendo esa relación en carne propia, ya empezamos a vivir la vida eterna. Acuérdense, el vivir la vida eterna ya empezó. ¿Por qué? Porque Cristo nos llamó y nos sacó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. ¿Sí? Nos traspasó del reino de las tinieblas y de oscuridad al reino de su Hijo amado, en donde Él reina y Él habita. Y en donde Él habita y donde Él reina hay vida, vida eterna, que empieza a medida que vamos conociendo más. ¿Quieres conocer la vida eterna? Entonces, conoce a Cristo. Propone en tu corazón, Señor, yo quiero conocerte a ti y al Padre, porque esa es la verdadera vida eterna. Como lo dice ahí, les vuelvo a repetir, San Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo sé que todos estamos en eso, todos estamos en el mismo deseo, en el mismo corazón de querer conocerle más y más, porque las riquezas del Señor en esta vida que nos ha dado son incontables. Así como Él es eterno, también la vida de Él es eterna. Y nosotros simplemente estamos tocando un pequeño punto, comenzando a entender de que la vida es mucho más de lo que nosotros pensamos, mucho más de este mundo físico que tenemos alrededor. Esto es solamente una parte de lo que la vida es. Bueno, quiero que tengas una muy buena semana. Yo creo que con esto termino el mensaje que quería hacer es compartirles hoy. Vamos poco a poco añadiendo y conociendo más a nuestro Señor Jesucristo, conociéndole de tal manera que podamos entender y conocerle de tal manera que sea una forma real en nosotros. El otro día tuvimos una charla con una hermana muy amada y qué rico es ver de que el Señor Jesús nos habla, ¿sí? De que no es algo lejano para nosotros, que nos enseña tremendas realidades que sanan el corazón de las personas y traen libertad por medio de la interacción con Él. Él viene y se revela de tal manera que podamos verdaderamente conocerle. Acuérdate entonces, la vida eterna no es algo. Volvemos a hacerle énfasis, no es algo, es alguien. Y comienza y termina y todo el intermedio es el Señor. Que tengas una buena semana. Aquí estamos otra vez. Vamos a correr un poquito acá. ¿Sigue diciendo que estabas hablando? No, ya terminé. Ya, ok. Sí. Yo creo que antes de cerrar, yo quisiera compartirles a ustedes, en este momento seguramente hay muchos de los que están conectados o de los que se van a conectar, que están pasando también por situaciones diversas, ¿sí? Puede ser que en este momento la situación económica esté siendo pues bastante apretada. Sabemos la situación que se está presentando ahorita con lo del COVID y especialmente pues en otros lugares, ¿no? Aún aquí hay gente que ya ha empezado a sentir un poco eso, pero sabemos que lo que es, Latinoamérica y otros lugares, se ve muchísimo más el golpe económico y sabemos lo que eso genera en una persona. Por supuesto que viene la preocupación, la angustia, se siente quizás hasta desamparada la persona. Yo quiero hablarles a aquellas personas que en este momento están experimentando esa situación, o por ejemplo personas que están con alguna enfermedad o que tienen que tomar decisiones complicadas y no saben qué hacer, ¿sí? Nosotros, el Dios que conocemos es un Dios misericordioso. Él justamente se vino a entregar aquí a nosotros. Él bajó aquí a la tierra para que le pudiéramos conocer, y mientras Él caminó aquí en la tierra, yo creo que todos hemos o leído o escuchado o hasta visto por televisión la historia de Jesús, así como a grandes rasgos, y vimos que Él sanaba, que el que estaba angustiado, Él se compadecía, iba y le daba una palabra de aliento, extendía su mano, oraba por la gente que estaba a su alrededor. El Señor siempre estuvo para la gente, para el pueblo. Él nunca discriminó. En lo que sí fue, digamos, contundente fue en la religión, porque la religión lo que hace es que
pone a la gente con los ojos en otro lado y no en Dios. Con eso sí fue severo, y obviamente la religión se manifiesta a través de la gente. Él no era duro con la gente, sino con la religión, porque la religión era un obstáculo fuerte para que la gente lo pudiera ver. Pero en realidad Él vino para todos. Dios no tiene escogidos así preferidos, como que a ti te prefiero y a ti no. El Señor se llenó de misericordia y amor, y por eso vino aquí a esta tierra a que le conociéramos. Entonces yo quiero a ti traerte esperanza, que sepas que no estás solo, que tienes a quien acudir. El Señor es tu sanador. Él mismo es la sanidad, Él mismo es tu provisión. Obviamente el Señor también nos llama a nosotros a que cuando tengamos necesidades, que Él sea nuestro pronto auxilio, a quien recurramos de primeras, ¿sí? No que vayamos a la gente, sino que primero vayamos a Él. Entonces yo quiero invitarte que si tú no lo conoces, tú solo en tu cuarto, enciérrate, habla con Dios, porque Dios está ahí, Dios está escuchándote, Dios está viéndote, y Él quiere darse a conocer, porque cuando se da a conocer, tú vas viendo qué camino hay que andar, y es más, vas viendo cómo Dios te va dando de todo lo que en ti hay, digamos, que tiene necesidad, requiere de la mano de Dios, ¿sí? Entonces yo hoy oro especialmente por todas aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, decisiones complicadas que tienen que tomar, o quizás están confundidos, aún decepcionados de pronto de toda la gente que tiene a su alrededor. Yo oro para que venga esa presencia de Dios sobre esos corazones, y sepan que primeramente Dios es el que está para ellos, que en Dios hay esperanza, que mi alegría viene de Dios primero, ¿sí? Yo soy lo que soy y tengo alegría y tengo paz porque el Señor es el que hace en mí que yo pueda vivir de esa manera. Yo también obviamente quiero orar por todas aquellas personas que tienen la posibilidad de ayudar a todo aquel que está necesitado. Yo oro para que todas aquellas personas que conocen a Dios puedan tomar esa valentía y ser verdaderamente gente que viva para Dios y pueda llegar a cada persona que está en necesidad, que pueda extender su mano, que pueda compartir aún de su economía con aquel que está en necesidad. Yo oro para que se levanten todos estos hijos de Dios, que puedan verdaderamente ser luz en el lugar donde se mueven, que nosotros aquí, Señor, también podamos ser de aquellas personas que podamos estirar la mano y poder dar una palabra de aliento, poder dar un abrazo, poder dar aún de lo económico para poder sostener a todos aquellos que el Señor nos pone en el camino. No ignores tú si alguien se te pasa por el camino, te presenta una necesidad, no es casualidad. Ahí o tendrás que orar o tendrás que hacer algo en tu vida para entregar, pero no, la gente no nos pasa por casualidad. Si tú tienes gente a tu alrededor en necesidad, es porque Dios quiere entregar algo a través de ti. Y también está el que está en necesidad. El que está en necesidad, sepa que Dios le está mirando, sepa que hay una mano que se va a extender a ayudarle. Siempre confíe en Dios, nunca dude de la bondad y de la misericordia de Dios, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios que vino a reconciliarnos con Él sin que nosotros se lo pidiésemos, y dice que todas las cosas que a nosotros nos suceden, todo eso nos ayuda bien, ¿por qué nos ayuda bien? Porque es Dios el que está llevando nuestra vida. Aquí hay un verso que es muy lindo que quiero dejárselos a ustedes, y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que la gracia de Dios, siempre usted viendo de manera real la mano de Dios, el amor de Dios, siendo usted testigo del amor de Dios y de la relación con el Espíritu Santo. Ese es el deseo que en este caso era el apóstol Pablo deseándole a este pueblo en Corinto. Hoy yo deseo a todo aquel que esté conectado en esta transmisión, que la paz, el amor y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con nosotros, por supuesto. Yo creo que ya hoy por hoy le damos gracias al Señor por esta transmisión, por cada una de las personas que se han conectado.
damos la gloria a Dios porque todo es por Él y para Él y solo somos instrumentos útiles en su mano. Queremos y estamos en la disposición de que Dios nos siga usando y de la misma manera oramos para que ustedes también caminen con la misma convicción de que Dios quiere revelarse a sus vidas, quiere que a través de ustedes sea esa luz que es Él, sea en este mundo y que el reino de Dios, por supuesto, se expanda a través de la iglesia. Yo hoy le doy gracias a Dios por eso. Sí, recordémonos que no estamos en esta tierra para guardar o utilizar espacio, ¿no? Sino para poder mostrar al mundo, en medio de un mundo que está corrompido, tiene muchísimas cosas que fallan, seamos luz y sal, como hemos leído, seguramente ustedes también lo han leído en la Biblia, Amén. en medio de una sociedad, ¿ok? Para eso estamos, para poder traer luz, camino, esperanza, y así como el Señor Jesucristo reveló al Padre, también nosotros podamos revelar a su Hijo por medio de nuestra forma de vivir y nuestra forma de ser para con los demás. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Como les decimos, entonces esta es nuestra primera transmisión. Muy alegres de que nos hayan podido seguir. Vamos a estar todos los domingos aquí a la misma hora. Gracias por seguirnos. Disfruten el mensaje, repásenlo otra vez y recuerden, no estamos hablando de algo, una cosa. Estamos hablando de alguien que es muy real, tan real que en él es que nosotros vivimos. Amén. Dios es bueno. Bueno, Muy bueno. muy buenas tardes. Disfruten el resto de la semana y hasta la próxima.